Esta semana que ha pasado, hace un mes, más de un mes, oí la voz del Señor y el Señor me decía, yo le oía la dirección de Dios en cuanto a los temas. Algo que yo con mucha humildad se lo quiero decir. Yo no estudié para ser pastor, ni tampoco nadie me enseñó a predicar. Y cuando el Señor me envió, yo sabía que la gracia y el favor de Él me iban a dar la capacidad, y mi interés y mi necesidad de crecer, el Señor la iba a ver. Y yo sabía que el Señor, a medida de que yo era obediente, me iba a bendecir. Y el Señor ha sido bien específico conmigo, y yo le doy gracias a Él porque yo no traigo las prédicas porque es lo que yo le quiero decir al pueblo, o porque yo sé algo de alguien. Es Dios trayendo una secuencia de ladrillos edificativos para cada una de las personas que habitan en este lugar. Y yo glorifico a Dios por eso, porque yo no sé de dónde salen las series. Yo no sé de dónde, cuando el Señor da una palabra, la palabra no termina el domingo. El Señor sigue hablándonos y sigue afirmándonos, sigue liberándonos, porque ese es el fin de la palabra de Dios: construir nuestras vidas, que seamos edificados. Y hace un mes yo entendí de parte de Dios en mi corazón que Dios quería que hablara de la obediencia, que hablara de la autoridad. Y cuando iba a predicar dos servicios, el Señor no me dejó hacerlo. Ahora, fíjese esto bien tremendo, porque el Señor llamó a David. Lo ungió y lo llamó y le dio autoridad como rey, pero David tuvo que esperar hasta que Saúl muriera. Y o sea, Dios nos da el llamado, es específico, pero nosotros tenemos que saber cuándo es el tiempo de Dios. Y el Señor no me dejaba hablar de la autoridad. Y yo, Señor, ¿por qué? Pues yo soy un hombre bajo autoridad. He honrado a mi papá, a mi pastor. Y digo, Señor, yo estoy bien contigo. Y trato la manera de serte obediente. Y el Señor me reveló en la madrugada de antier, me reveló por qué. Y el Señor me dijo: cada vez que tú traes algo, cada vez que mi palabra va a venir, siempre la palabra trae un orden. O sea, no puedes hablar de algo allá y después de algo acá. Cada palabra, dice Dios, que es una herramienta. O sea, Dios nos da el carro, pero también nos da la llave. ¿Alguien está conmigo? O sea, no solo nos da la llave y después nos da el carro. No, Dios es ordenado en eso. Y Dios ha traído un orden a nuestras vidas a través de las enseñanzas. Y el Señor está específicamente ahora enseñándonos. Oiga eso, estamos desaprendiendo lo que sabíamos de autoridad, y hoy estamos aprendiendo a aprender lo que es la verdadera autoridad de parte de Dios. Y cuando nosotros oímos la palabra autoridad, traen muchas ideas a nuestra mente. Y muchos de nosotros resistimos a la autoridad por causa de nuestro pasado. Pero ¿sabe qué? Vamos a orar, le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él enseñando a nuestro corazón. Cierre sus ojos ahí donde está, con toda humildad. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Padre, me expongo ante ti, Señor. Padre, me someto a tu orden, Espíritu Santo. Sé tú en mi vida, Señor. Sé tú en tu palabra, Señor. Que no sean los dichos y la meditación de mi corazón, sino que sea tu Espíritu Santo, Padre, guiando, Padre, enseñando y afirmando y edificando cada vida que hoy está acá, Señor. Sabemos, Padre, que no estamos por casualidad, sino que estamos por un propósito, y tu palabra tiene la capacidad de instruirnos, de corregirnos, Padre, en justicia y en verdad, Señor. Gracias por tu palabra poderosa, porque ella tiene la capacidad de hacernos cada día más como tu Hijo Jesús, Señor, Padre, y de quitar todo aquello, Señor, que estorba, Padre, todo aquello que limita en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, la oímos con humildad, la recibimos y la pondremos en práctica en el nombre de Jesús. Alguien diga conmigo: amén. Y dele un aplauso fuerte al Señor. Y para entender el significado o la verdadera autoridad, es importante que conozcamos el origen de la autoridad. ¿Cuál es el origen de la verdadera autoridad? Y en este tiempo hemos hablado un poquito acerca del propósito de Adán. En Génesis 1:26, no vaya, yo creo que ya todos se lo saben de memoria. Dios crea al hombre y le da propósito. ¿De conmigo propósito? Pero con el propósito le da poder. Propósito es identidad también. O sea, le dijo: tú sirves y vas a hacer esto. Pero también le dio poder. Diga conmigo: poder. Pero también le dio autoridad. El propósito, el plan original de Dios era que el hombre, fíjese esto, cuando Dios dice: haremos al hombre en nuestra imagen y semejanza, la intención de Dios era que el hombre fuera un superhombre, un superman, un superhombre.
Dios le dio tanto poder a Adán que Adán le puso nombre a todos los animales. Adán vivió un montón de años, cantidad de años, no más de 900 años. Dios no solo nos llama a nosotros con propósito, sino que nos empodera con propósito, nos da autoridad para que ese propósito por el cual nosotros nacimos pueda llevarse a cabo. Imagínense cómo es posible que alguien nos mande a un lugar y no nos dé las herramientas que nos van a servir para esa tarea que nos van a mandar. Entonces, entendiendo esto, la fuente, el origen de toda autoridad aquí en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, es Dios. Diga conmigo, Dios es la fuente de toda autoridad. Toda autoridad aquí en la tierra viene de esa fuente y es Dios. Dios le da esa autoridad a Adán y eso usted lo sabe muy bien. Adán, por una actitud o por un acto de desobediencia, perdió la autoridad. Esa autoridad que Dios le había dado era una autoridad delegada. Diga conmigo, delegada. Aquí vemos el propósito de Dios, de su autoridad y de su señorío. Dios le sujetó la autoridad a un acto de obediencia cuando le dijo: de todos los árboles comerás, pero el día que comas de este que no puedes hacerlo ni tocarlo, ese día morirás. El hombre perdió su autoridad por un acto de desobediencia. El diablo sabía muy bien cuál era el área o la parte que tenía que atacar de Adán. Y no lo tocó en ninguna área más que en la autoridad. Lo engañó porque el diablo sabía que si Adán desobedecía a Dios, iba a salirse del orden de Dios. Y la autoridad por el desorden es removida. El enemigo supo cuál era el área débil de Adán y a través de esa área le quitó lo que Dios le había dado, que es la autoridad. El enemigo fue echado del cielo con mucho poder. Hay gente que dice que el diablo no tiene poder y el diablo sí tiene poder. Sobre los hijos de Dios no lo tiene, porque sobre nosotros hay un poder más alto. El diablo tiene poder sobre nuestras vidas a medida de que nosotros le damos la autoridad, como se lo dio a Adán. Adán le dio la llave de lo sobrenatural al enemigo con solamente un acto de desobediencia. Jesús vino con el tiempo a restaurar esa autoridad y Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La Biblia dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se someterá, se doblará. Eso es su misión. Jesús vino a restaurar eso. Jesús vino a devolvernos esa autoridad. Diga conmigo, autoridad. Porque desde el momento que usted se convierte, desde el momento que usted recibe a Jesús, viene un espíritu que es un espíritu de poder. Y el diablo sabía que quitándole esa autoridad a Adán, iba a perder la habilidad que era su poder. El diablo dijo: le quito la autoridad y va a perder autoridad sobre mí y sobre mis demonios. Por eso es que usted no encuentra a ningún hombre en el Antiguo Testamento echando fuera demonios, porque no tenían autoridad. Y la autoridad que venía sobre los hombres de Dios era temporal. El Espíritu también. En ningún hombre habitó el Espíritu Santo como hoy habita en usted y en mí. En ningún hombre en el Antiguo Testamento. Dios los visitaba. En nosotros Dios habita ahora. El Espíritu de Dios habita. Eso quiere decir que el poder que nosotros tenemos es un poder completo, pleno. Pero va a tener que ser efectivo hasta que aprendamos a caminar con la autoridad. Ahora ya entendemos que tenemos poder. Eso es bien importante. Tenemos un carro que corre bien rápido, un carro de mucha fuerza, pero necesitamos saber dónde es que la llave se pone para que, mire, un pedacito de metal hace que ese carro camine. Sin ese pedacito de metal el carro no camina en ningún lado. Por muy nuevo que sea, por muy viejo que sea o muy poderoso. Es muy importante la autoridad. Y siempre la autoridad representa algo para abrir y para cerrar. Autorización. Diga conmigo, autorización. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que hemos hablado, el diablo no le quitó nada material, lo engañó y le quitó la autoridad, porque sabía que de esa forma iba a ejercer señorío el diablo sobre Adán. El diablo podía hacer lo que quería, porque el diablo conoce de autoridad. Él quiso usurpar la autoridad de Dios y por eso fue echado del cielo. Pero el diablo entiende el principio de autoridad. Aún el reino de Satanás no se divide, porque camina y se desarrolla en autoridad, en sujeción, en obediencia. Los más obedientes son los demonios. Sí, ellos saben, ellos conocen de obediencia. Dios siempre va a moverse y va a trabajar a través de un orden. Diga conmigo, orden. Dígalo fuerte, orden. Tenemos que tener cuidado porque cuando el enemigo, el plan estratégico de Satanás siempre va a ser quitarnos
el orden de Dios en nuestra vida. Porque Él sabe que cuando nosotros salimos del orden de Dios, Él ejerce señorío legal sobre nuestra vida. Si hay alguien que está en desorden de Dios, está vulnerable a que el enemigo ejerza señorío sobre su vida. Hasta que esa persona no se someta al orden de Dios, su autoridad no es verdadera. La verdadera autoridad viene de acuerdo al entendimiento del orden de Dios, porque toda autoridad viene de Él, el orden de Dios. Cuando algo no está en orden, el fluir de Dios será o limitado o será nulo. El orden de Dios tiene que ver con el fluir de Dios, así lo dice la Biblia. Y dice, y la unción es como el buen óleo, dice, que desciende sobre la cabeza de Aarón, después sobre las barbas y las vestiduras. Diga conmigo, orden. Si yo no estoy viviendo en orden, el orden que Dios estableció, yo estoy en desorden. No hay intermedio. O estoy en orden o estoy en desorden. O soy obediente o soy desobediente. O soy hijo o no soy hijo. No existen intermedios. El hebreo es bien claro, blanco y negro. Orden o desorden. Yo quiero vivir en orden. ¿Cuántos quieren vivir en el orden de Dios? Si yo estoy en desorden en algún área de mi vida, yo estoy en una posición que a Dios no le agrada. Nadie puede permanecer en una posición donde Dios no le ha puesto, ni en tu vida familiar, ni en tu vida espiritual, ni en la iglesia. Dios se mueve y todas las instituciones de Dios tienen que ver con un orden. Dios trabaja por medio de ese orden estableciendo cabezas. La palabra cabeza es la palabra autoridad. Dice Deuteronomio 12 que Dios quiere que, dice 28:12, dice que seamos cabeza y no cola, que estemos arriba y no abajo, por encima. ¿Alguien está acá? Diga conmigo, Dios quiere que ejerzamos autoridad. Entonces, si Dios no reconoce mi posición de desobediencia, Dios legalmente no me puede cubrir. Dios legalmente no me puede bendecir si yo estoy en el desorden. ¿Por qué? Porque Él ha establecido su justicia por medio de su orden. Si usted es obediente a Dios, la bendición le va a seguir, dice Deuteronomio 28. Pero también dice que si usted se sale del orden de Dios, de la obediencia de Dios, la maldición le va a seguir. Dios no castiga a nadie. La maldición es consecuencia de la desobediencia. Dios no necesita castigar a nadie. Las leyes, cuando uno viola una ley, esa misma ley trae una consecuencia sobre uno. Y lo explicaba la semana pasada, la vez pasada, como la gravedad. Dios trabaja todo a través de la gravedad. El cerebro, el corazón trabaja a través de una ley. Todo nuestro ser trabaja a través de una ley. El sol, la luna, el agua, las plantas, todo se basa a través de una ley. Dios estableció todo en un orden a través de una ley. Y esas leyes no pueden ser alteradas. En el momento que son alteradas, esas leyes traen consecuencias sobre las cosas. Fíjese esto, todo lo que no está en el orden o el propósito de Dios es algo que debe de ser de alto mantenimiento. Como un avión, es un ejemplo claro. El avión no fue diseñado para volar, bueno sí, pero no está volando legalmente. Por eso necesita mucho mantenimiento un avión. Y si no cumple esas reglas que tiene el avión para violar la ley de la gravedad, la ley de la velocidad es la única que puede violar la ley de la gravedad. La única ley que hace que un avión se levante es la velocidad. Si un avión desacelera, cae. La ley de la gravedad lo aplasta al piso. La tierra lo atrae. La gravedad está en el centro de la tierra. Atrae las cosas hacia su centro, hacia su eje. Pero las aves sí fueron diseñadas para volar. Por eso no necesita que nadie las mantenga. Entonces, si yo estoy fuera del orden de Dios, yo voy a ser una persona de alto mantenimiento. Van a orar por mí, van a interceder por mí, pero si yo no llego al orden de Dios, los problemas van a venir. De nada sirve echar fuera un demonio si van a venir 7 peores sobre esa persona. Por eso es importante educar, enseñar, adiestrar y equipar a la gente. ¿Para qué? Porque cuando usted obedece, los demonios se tienen que ir. Sin que nadie lo saque, aleluya. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad. ¿Alguien está acá? Entonces conocer la verdad del orden de Dios garantiza éxito en nuestras vidas. No tenemos alto mantenimiento. No necesitamos alto mantenimiento. Necesitamos ser obedientes y las alas del todo Dios poderoso nos va a cubrir. Y si Dios nos guarda y si Dios con nosotros. Pero si yo decido hacer las cosas por mi propia voluntad y en mi propio orden, yo estoy rebelándome al orden de Dios. Y eso es calificado como rebeldía en el Antiguo Testamento, como rebeldía. Dice Romanos 13:1, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay
por Dios han sido establecidas. Y en el versículo 2 dice que si alguien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación, ¿cómo dice? Así de sencillo. Hay pastores que dicen que las maldiciones ya no existen, que ya se terminaron en la cruz. Mire, simplemente la palabra condenación de ahí viene la palabra maldición. Condena es una declaración legal por una consecuencia, por un acto de desobediencia. En la corte condenan a los que cometieron un error y les dicen, tienen que hacer esto. Eso es una condena. ¿Está conmigo? Tienen que guardar 6 meses de prisión, 1 año de prisión. Eso es una condena. Se le dictó condena. Dice la Biblia que si yo resisto a la autoridad de Dios o al opuesto por Dios, Dios no me castiga. La condena dice, yo acarreo la condena. Y eso es bien claro. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos tenido mal concepto de la autoridad y por eso hemos resistido a la autoridad. Juzgamos la autoridad, criticamos la autoridad, desconfiamos de la autoridad. Y eso ha pasado, vámonos a la familia, eso ha pasado con nuestros padres. Si Dios no te preguntara ahorita que si podrías cambiar de padres, algunos cambiarían. Más los jóvenes, porque no tienen el entendimiento total que usted tiene. O que yo tenemos como padres. No es lo mismo ser un hijo que ser un padre. Cuando uno es un padre, ahora entiendo a mi papá. ¿Sí o no? Los jóvenes no, los jóvenes, tú eres mean, tú eres malo, tú no me amas. Entonces, si Dios no tiene la oportunidad, de alguna forma lo cambiaríamos. ¿Por qué? Porque la maldad está ligada al corazón. Y si nosotros no nos sometemos al orden de Dios, a la palabra de Dios, nunca vamos a encontrar el verdadero orden de Dios. Y el favor y la gracia de Dios no van a venir a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios trabaja todo de una forma ordenada, de una forma legal. ¿Alguien está acá? ¿Por qué es difícil someterse? Por las experiencias que tuvimos en el pasado. Posiblemente la autoridad que tuvimos nos abusó. Posiblemente fue mal o fue pésima autoridad. Posiblemente esa persona no fue enseñada con autoridad. Y el poder no es autoridad. Y ese es el problema, que nosotros los papás creemos que porque somos papás tenemos una autoridad total sobre nuestros hijos. Y los hijos no son nuestros. Son de Dios. Se nos dieron como una herencia para que ejerzamos correcta y honesta autoridad. Así dice la Biblia: padres, no asperéis a vuestros hijos, disciplinadlos con honestidad. Y la verdadera autoridad es más protectora que destructora. ¿Alguien está conmigo? Mi Dios es un Dios protector. Él es toda autoridad sobre mi vida y me ama. Dios no me castiga. Mis actos acarrean consecuencias a mi vida. Yo soy el producto de mis actos. ¿Por qué rechazo la autoridad? Porque la que tuve en el pasado, que tal vez no fue verdadera autoridad, abusó de mí, me maltrató, me gritó, me golpeó. Y ese es el único modelo que tengo de autoridad si no conozco a Jesús. Pero cuando uno viene a Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Alguien está conmigo? Yo no necesito tomar el ejemplo de mi papá para ser un buen papá. Hoy yo tomo lo del Espíritu de Dios y lo bueno de que tuvo mi papá. ¿Alguien está conmigo? Imagínense cómo de alguna forma los hijos de militares. Mi papá fue militar muchos años. Imagínense de qué forma mi papá me educó sin Dios. A puro grito y a pura patada. Y yo agradezco a Dios de cierta forma los principios morales que Dios me dio. Esa autoridad que tal vez de una forma limitada mi papá ejerció sobre mi vida. Pero Dios quiere que hoy nosotros seamos mejores padres sobre nuestros hijos. ¿Y cómo va a venir eso? Oyendo el corazón de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cómo Dios establece orden aún en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en nuestra persona. Aún el orden divino de Dios, como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios mismo se somete a orden. Dios mismo, Jesús. Y eso no lo hace menor. El problema es que el pasado nos dice que estar sumisos a una autoridad es esclavitud. Y eso es falso. Eso es lo que el enemigo le dijo a Eva. Come y vas a ver que vas a ser como Dios. Y Eva comió y le dio a Adán. Lo engañó y le dijo: tú también puedes ser autoridad. Y le voy a decir una verdad: todos somos autoridad. Todos somos autoridad en algún momento. Y más cuando vive el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Lo único que la verdadera autoridad da cuentas. ¿Qué significa? Que siempre la verdadera autoridad va a tener cabeza. ¿Alguien está acá? Continuemos con el repaso. Tenemos mal concepto de lo que debería ser autoridad y por eso ese concepto debe de ser redefinido. Porque a veces le llamamos autoridad a lo que no es autoridad.
Hay líderes que han querido ejercer autoridad sobre las personas y sin conocimiento de autoridad. Yo no estoy ejerciendo autoridad, yo estoy ejerciendo manipulación. Y hay gente que cree que por el título que tienen de parte de Dios o que un instituto les ha dado, tienen la capacidad de oprimir al pueblo, de condenar al pueblo, de atar al pueblo. Y mucha gente está así, subyugada, metidos bajo una autoridad que no es legal, que no es verdadera. No es verdadera hasta que no es entendida y no es sostenida por la sumisión. ¿Alguien está acá? Aún nosotros como padres y esposos debemos de redefinir el concepto de autoridad. Ya vamos a hablar en un momento de esto. La autoridad no es solamente ejercer dominio, también tiene que ver con la protección. La autoridad va a ser productiva y legal cuando se aprende y se sostiene por la sumisión. ¿Qué es autoridad? Potestad de dirigir, ordenar, inherente o delegada. Autoridad en el diccionario bíblico es la palabra euxosia, que significa poder real, legítimo y pleno para actuar. Autoridad es la autorización para que uses ese poder que está dentro de ti. Dios creó todas las leyes que jamás deben de ser alteradas. Dios establece las leyes por nuestra seguridad. El estar sometidos a una autoridad nos garantiza seguridad, nos garantiza bienestar. ¿Por qué? Porque la obediencia trae bendición sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Oiga esto, el éxito de tu llamado, del que tú tienes, levante su mano y diga: yo tengo un llamado de parte de Dios. Oiga esto, el éxito de tu llamado y tu propósito está sostenido en tu nivel de sumisión a la autoridad puesta por Dios. Su llamado y su propósito nunca va a ser exitoso si usted no está dispuesto a someterse a una autoridad que Dios va a poner. Bíblicamente hay muchos textos que respaldan lo que estoy diciendo. Jesús mismo se sometió total y completamente al Padre. Siendo Dios, se negó a ser Dios y fue obediente hasta la muerte. Yo quiero ser como Jesús. ¿Cuántos quisieran tener el poder que Jesús tuvo? ¿Cuántos quisieran caminar en el agua? Y hay gente que se ahoga en un vaso y Jesús caminó en un mar. Pues si lo hizo Pedro, ¿por qué no tú? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ven. Y Pedro fue obediente y caminó sobre el agua. Pero Pedro en un momento decidió no ser obediente y se hundió. Desconfió de su propósito. Si Jesús le dijo ven, si Jesús te dice a ti ven, ese es llamado. Si Dios ya te dijo ven, sométete. Sométete a las autoridades que Él va a poner o que Él ha puesto sobre tu vida. Si no, tu llamado y tu propósito nunca va a ser real. Hay planos para ese propósito. Y esos planos están sujetos a obediencia. El fundamento de nuestra vida es Cristo. Y Cristo es un hombre y sigue siendo un hombre totalmente obediente. ¿Alguien está acá? Ese es el orden de Dios. Dios no necesita disciplinarnos al desobedecer una ley. Esa misma ley va a venir y nos va a destruir. La posición más importante y más poderosa que un hijo de Dios debe de tener es la posición de la sumisión. Recuérdense que sumisión no es esclavitud. Sumisión es orden. Diga conmigo, orden. Vamos a ampliar un poquito más, ¿verdad? Para que seamos más libres en ese de aceptar que Dios así trabaja, bajo esa autoridad. Esta es una de las posiciones que la mayoría de las personas aborrecen, porque creen que es esclavitud. La mayoría de las personas sospechan en la autoridad. La mayoría de las personas están entrenadas siempre a debatir en contra de la autoridad. Y yo le decía a los jóvenes esto, pongan mucha atención. Me hubiera gustado que me hubieran enseñado esto a mí hace 10 años, hace 12 años que me convertí. Hubiera sido menos difícil mi desarrollo en los caminos de Dios. Aunque siempre he sido un hombre sumiso. Desde que entré a servirle a Dios, yo siempre he sido un hombre sumiso. Y le doy la gloria a Dios por eso. Aun cuando Dios me trajo a este país después de 5 años. Hablé con mi pastor el día que encontré una iglesia y mi pastor me dijo: hijo, a partir de hoy dejo de ser tu pastor. Sométete al hombre de esa casa. Sométete a ese hombre. Sírvele, hónralo y ámalo como lo hiciste conmigo. Y así lo hice. Y mucha gente empezó a rebelarse porque yo empecé a servirle a Dios. Pensaron que yo buscando algo estaba. Y lo que yo estaba era siendo obediente. Porque un siervo debe de ser obediente y debe de ser sumiso. ¿Alguien está conmigo? Lo opuesto a la obediencia es la rebeldía. Y hoy, ¿sabe cuál es el espíritu que está levantándose en contra de la iglesia hoy? En contra de las familias hoy, en contra de los jóvenes hoy. El espíritu del anticristo. Anticristo. Cristo es, la palabra anticristo en el original es el
opositor del Mesías. La palabra Mesías es el ungido, el Cristo. Anticristo es anti-ungido. ¿Lo está entendiendo? En toda casa hay un ungido, pero también hay muchos anticristos, anti-ungidos. Mi actitud y mi revelarme a la autoridad puesta por Dios. Puesta por Dios. Otra cosa es que lo haya puesto el hombre. Otra cosa es que un instituto le haya dicho que era. Oiga esto, Dios es el que llama. Dios, el hombre nada más reconoce, afirma y envía el llamado. Pero el hombre no da llamados. El único que da llamados es Dios. ¿Cuántos están conmigo? Entonces hoy en día, y esto es lo que quiero que entendamos, la falta de autoridad va a hacer que ese espíritu, que es el espíritu del anticristo, empiece a ejercer señorío, dominio y control sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre todo lo que sea nuestro. Si usted y yo hoy no entendemos de autoridad, ese espíritu no se va a sujetar nunca. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu del anticristo solo se somete a la autoridad. ¿Alguien está acá? El espíritu del anticristo va a trabajar a través de 4 cosas. Número 1, escriban. Los que no escriben y los que escriben también. Todos. El espíritu del anticristo va a trabajar a través del sistema. Solo de esto voy a hablar, del sistema y del espíritu, cómo se mueve. Va a trabajar a través de espíritus, que son espíritu de anticristo. Juan lo dijo en primera de Juan: hijitos míos, este es el tiempo. Ustedes saben que muchos anticristos se han levantado. Juan lo dijo, y Juan es el único que habla en el Nuevo Testamento acerca de este espíritu, el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo se va a mover a través del sistema. Número 2, a través de religiones. Pastor, ¿cuál es una iglesia que es del anticristo? Toda aquella que niega que Jesús es el Señor, es el Dios todopoderoso y que es el mismo Dios. Todo el que niega a Jesús como Dios es espíritu del anticristo. El que niega el ungido de Dios, el que niega al Cristo. Número 3, a través de sus espíritus, le dije ya, ¿verdad? A través de las religiones, a través del sistema y él mismo, cuando se manifieste, dice Apocalipsis. Usted y yo posiblemente no lo vayamos a ver. Pero hay 4 elementos que el anticristo se está moviendo ahora en este tiempo. Lea conmigo primera de Juan 2:18, perdón. Vamos rápidamente porque solo es un repaso. Hijitos míos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido. Ok, el anticristo no es solo una persona. Recuérdese, es una persona. Lo decía, es como la bestia, es como el gran dragón, la bestia. Pero también el anticristo se va a manifestar a través de espíritus. ¿Cómo dice Juan? ¿Han surgido qué dice? Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y muchas de las religiones que profesan que Jesús no es Dios salieron de nosotros. Las religiones nuevas, las sectas, ni siquiera religiones son sectas. Que su fundamento de doctrina es que Jesús no es Dios. Pasemos a otro punto. El sistema. El sistema del anticristo va a trabajar a través de la deuda, a través del sometimiento a otro señor que no sea Dios. Lea conmigo Proverbios, por favor, capítulo 22 y versículo 7. No me voy a quedar aquí porque esta es una introducción. No di este versículo la semana pasada, pero ya voy a llegar a la prédica y vamos a empezar. ¿Qué dice Proverbios 22, 7? Alguien léalo fuerte. Oiga, qué tremendo. El que toma prestado, el que pide prestado, pasa a ser, ¿qué dice? Siervo del que le prestó. ¿Así dice su Biblia? Ok, aquí no hay teología. Aquí está claro. O no, pastor, es que es usted una mala interpretación. A ver, ¿alguien tiene otra versión? ¿Alguien tiene otra versión? Ajá. Ya no es siervo, es esclavo. Y dice la Biblia que nadie puede servir a dos. ¿Alguien está conmigo? El sistema, el anticristo va a entrar al sistema. ¿Sabe por qué el anticristo va a entrar? Bueno, ya entró.
ese espíritu al sistema, porque el mismo espíritu del anticristo, cuando el anticristo se revele, y un día voy a empezar a hablar un poco de Apocalipsis, él se va a levantar como un gobernador en todas las naciones y va a decir: unificamos la moneda, todas las deudas van a ser canceladas, va a haber una sola moneda, usted se va a dejar sellar por ese sello que le va a dar esa libertad. Y el anticristo está preparando el ambiente para cuando él venga. ¿Sabe por qué? Para que no sea rechazado. Entonces el enemigo nos está envolviendo, y el enemigo nos dice a través del sistema que mientras más te endeudes, más crédito tienes. ¿No así dice el sistema de Estados Unidos? Ayúdenme, por favor, estamos en Estados Unidos. No se sientan mal, no se tiene por qué sentir mal. El sistema dice que mientras más te endeudes, más vales. Y lo que decía Selvin: yo no valgo por lo que tengo, yo valgo por lo que yo soy. Aunque yo no tenga nada, yo soy alguien delante de Dios. Mi identidad no viene de mi crédito, viene de los cielos. Aún mi ciudadanía no viene de este país, viene del cielo. ¿Alguien está acá? Entonces el sistema nos dice: endeúdate. Y se nos metió a las escuelas, se nos metió a los jóvenes a través de la rebeldía. Esta es la sociedad más rebelde que se ha levantado en toda la historia. Gobiernos firmando. ¿De los cuántos estados son aquí en Estados Unidos? 52, 13 ya legalizaron el casamiento legal y religioso de los homosexuales. Oiga esto, ponga atención a esto. Esta es la generación más rebelde que se ha rebelado al orden de Dios. Óigame, no hay nada más horrible que un hombre vestido de mujer y una mujer vestida de hombre. Está en desorden. ¿Alguien está conmigo? Entonces la sociedad está aceptando el desorden del enemigo, porque el anticristo viene. Y aún los escogidos van a ser engañados. Sigamos. Identifiquemos ese espíritu, porque la autoridad la vamos a recibir para atarlo. Y si está en nuestra casa, lo vamos a atar y lo vamos a echar fuera. Solo 3 quieren ser libres. Lo vamos a echar fuera de nuestra vida, de nuestras familias, para que el orden de Dios llegue. Cuando llega el orden de Dios, cualquier espiritito que sea se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el reino de Dios hace retroceder el reino de las tinieblas. El rey que nosotros servimos es un rey más poderoso que Mamón. ¿Alguien lo está entendiendo? Yo quiero que mis hijos sean libres. Vulnerables y expuestos son en todo tiempo, en las escuelas, a donde van, aún en las iglesias. Pastores enseñando que los jóvenes pueden ser libres a los 18 años. Mentira tan satánica. Tan satánica. Un joven de 18 años no puede todavía dominar su autoridad. No sabe aún lo que hace. Yo me casé a los 25 años. Y viera cómo he batallado, porque no estaba listo. ¿Cómo que a los 18 años? Mire, el sistema se metió en las universidades y hoy nuestros jóvenes se quieren ir a otro estado. ¿Qué le parece? ¿Sabe qué es lo que quieren? Libertad. Para el sexo, para las drogas, para cualquier cosa que no tiene que ver con la autoridad. Se rebelaron y los papás estamos apoyando eso. Es que aquí no hay la carrera que yo quiero. Mentiras. Se rebelaron a la autoridad. Y nosotros lo estamos apoyando. ¿Quién dice que para ser Yo no estoy preocupado por eso. Ni he visto las noticias por eso. A mí no me preocupa eso. Yo sé que eso viene por justicia y por orden y por obediencia. Pues si Dios dice que los que le aman todas las cosas les ayudan para, bueno, entonces nos tiene que ir bien. Yo no tengo que depender de lo que digan las noticias. ¿Alguien está conmigo? Antes que venga va a preparar el sistema. Sutilmente ha creado una cultura en nuestros jóvenes. Por todos los medios de comunicación. Televisión, internet, teléfono, escuelas. Hoy en las escuelas hasta les piden que lleven iPhone. ¿Qué le parece? Para que oigan música cuando están recibiendo la clase, cuando están haciendo sus tareas. ¿Usted sabe que la música tiene tanto poder? La música genera una droga en el cerebro que se llama dopamina. Y eso es el mismo resultado de la cocaína, la dopamina. Y eso afecta un nivel de excitación en las hormonas de nuestros jóvenes. La música. El anticristo sabe mucho de música, más que los que a veces estamos en el altar de Dios. Y toda la música tiene que ver con revelarse a la autoridad. Mire todos los programas en la televisión. Mire, iglesia, la cultura del anticristo se metió en nuestras casas y nosotros estamos pagando. Hasta contrato hicimos.
para que nos le impartan a nuestros hijos. Mandamos a nuestros hijos a los conciertos donde van a ser impartidos espiritualmente y pagamos para ello. ¿Cómo no va a entrar el espíritu del anticristo? Por favor, díganme. Mandamos a nuestros hijos a donde no deben de ir por falta de entendimiento y de autoridad. Y el enemigo dice, yo tengo un argumento legal, me pagaron VIP para yo ir ahí. 2 años tengo de contrato para meterme a sus vidas por medio del cable. Y a veces pagan más del contrato que lo que dan en la iglesia para la obra de Dios. Y ahí no le falla a DirecTV, no le falle. Ni a AT&T no le vaya a fallar. A ver, borrón y cuenta nueva AT&T. No, hijo, paga lo que debes. Pero en Dios sí va a pedir un borrón y cuenta nueva. Les compramos ropa a nuestros hijos para que reciban identidad. Y eso yo lo he estado oyendo. Yo no he ido a las escuelas, pero nuestros jóvenes se están vistiendo de acuerdo al gusto de otros, no al gusto de ellos. ¿Por qué querés comprar esa ropa? Es que si no me van a rechazar en la escuela, si no llevo ropa de marca. Y ahí estamos, nosotros vamos al mall pues. Recibe identidad, hijo, por lo que te pones y no por lo que eres. ¿Qué autoridad es esa? Nosotros mismos les pagamos esas playeras donde dice Rebel, número 8, demonios. Nosotros mismos se lo estamos pagando con nuestro dinero. Sí, ¿sabe por qué? Porque queremos cubrir un área que no hemos llenado por el sistema. Oiga esto, los domingos todos se quieren ir a descansar porque los papás están cansados de la semana de trabajo. Y el domingo los jóvenes quieren salir porque están cansados del encierro toda la semana. ¿Es cierto o no es cierto? Porque es el espíritu del anticristo, hasta la sala lo tenemos. Y no nos habíamos dado cuenta porque no hemos recibido la verdadera autoridad. Y solo el orden de la autoridad de Dios lo va a echar fuera. No van a ser tus gritos ni tus ayunos, hijo. Porque el ayuno no es un medio, es un fin. Ni cuánto cantes ni nada. No. Hasta que te metas al orden de Dios. Cuando tú te metes al orden de Dios, el enemigo tiene que huir porque las alas del Todopoderoso te van a cubrir y delante de esas alas no queda ni mosca. ¿Alguien está acá? Pastor, eso ya es religiosidad. Le aclaro lo que significa la palabra religiosidad. Religiosidad es decirte, hijo, si escuchas esa música, Dios no te oye. Eso es falso. Hijo, si te pones esa ropa, Dios no te oye. Eso es religiosidad. Dios a mí me oye, esté como esté. El problema con lo que oigo y con lo que me pongo es que los demonios se activan por medio de eso. ¿Alguien está conmigo? Oiga, esta es la verdadera definición de religiosidad. Religiosidad es decirte, no hagas esto porque si no Dios no te oye. Haga usted lo que quiera, todo me es lícito, pero no todo te conviene. Los demonios se van a mover por lo que oyes, por lo que hablas y por todo lo que tú hagas, que no venga de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es la verdad. Yo no puedo pararme aquí como pastor. A ver, jóvenes, no usen iPhone. Jóvenes, no hagan. No, úsenlo. Úsenlo. Y háganlo del lado positivo. Pero cuando lo hagan del lado negativo, ahí están los pichones. Por montones, por manadas, por manojos. Gratis. Iglesia, imponga usted la moda, que no se la impongan a usted. Manifestemos lo que somos, no lo que tenemos y aparentamos ser. Este país es el país de las apariencias. De aquí llegó el dicho a Guatemala, el del vecino de enfrente tiene la grama más verde que la mía. Y aquí la gente cree que por lo que tiene vale. Falso. El enemigo quiere que creas que vales por eso. Cuando no lo tengas ya no vas a valer nada. Pero como eso no sostiene nuestra identidad, lo que sostiene nuestra identidad es la sangre de Jesús, la sangre del Cordero. Él me dio identidad. Él dice que yo soy su hijo. Y diga lo que diga el sistema, la sociedad, yo soy un hijo de Dios. Jesús dice así: si soy tu Dios, ¿dónde está mi honra? Si soy tu Señor, ¿dónde está la obediencia? Dios quiere que seamos cada vez más obedientes. Para eso estamos sentados acá, para ser más obedientes. Errores, no voltee a ver a su vecino, hombre. A veces tenemos el discernimiento para ver, ese hermano necesita liberación, y no vemos el gran pichón del anticristo que tenemos en la casa por la falta de obediencia y por la falta de orden. Todos hemos pasado por esto. Yo no me tengo por qué sentir mal. Yo he tenido en la casa, pero he tomado la autoridad sobre las cosas también, porque las identifico. ¿Y qué si no las identifico? Ahí están.
Ahí van a estar. Entonces conozco la verdad y la verdad me hace. ¿Cuántos quieren salir libres de este lugar hoy? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es poderosa para eso, para darnos más entendimiento. Someternos a la autoridad, tomar el orden de Dios. En el orden de Dios no hay destrucción, hay seguridad, hay cobertura. Diga conmigo, hay cobertura. Gracias, Señor. Gracias, Padre. La rebeldía es la marca más visible del anticristo. Papás, consejo. Oiga esto. Yo, como pastor aquí, no estoy para decirle a usted qué usted tiene que hacer con sus hijos. No. Yo voy a dar cuenta a Dios por sus almas, dice la Biblia. Dice, someteos a vuestros pastores, dice, porque ellos darán cuenta de ustedes. Mi responsabilidad es traer la verdad, porque a mí me van a demandar eso. ¿Qué les hablaste? ¿Historietas? Le cosita, ahí no se va a ofender el hermano. No hable la verdad. Dile algo así, así por encimita, ¿verdad? Y hay que Dios le dice, ora, porque Dios le da discernimiento, revelación. Dios me va a demandar a mí eso, si yo no hablo la verdad. Papás, yo no puedo decirte qué hagas con tus hijos. Tú vas a tomar la decisión. Yo no te voy a decir, quítale esto, quítale lo otro, quítale. No, 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 no. Esto es cuestión de entendimiento. Pero si tú has visto la marca del anticristo en tus hijos, oye esto, consejo, no les compres lo que quieran, por favor, porque ni ellos saben lo que quieren. Si tú no sabes que eso es bueno, ¿por qué se lo estás comprando? Le estás haciendo un daño. Es que todos los jóvenes tienen teléfono, cómprele teléfono al niño, pues. Y por ahí los mensajitos, y por ahí la musiquita, y por ahí. Yo no estoy diciendo que le quiten los teléfonos a los hijos. Si usted no ejerce autoridad ni control y los jóvenes no tienen dominio propio sobre el sexo, sobre las drogas, sobre toda la música satánica que están escuchando, yo le aconsejo que tenga cuidado. No le voy a decir que se lo quite. Usted sabrá. Al fin y al cabo usted va a dar cuentas a Dios por sus hijos. Yo voy a dar cuentas a Dios por lo que le estoy enseñando. Y usted toma la decisión. Eso no se trata de agarrar las cosas y tirarlas. No, no, no. Se trata de, Señor, gracias por el entendimiento. ¿Es en realidad un recurso necesario para mi hijo el teléfono? Ahí está. Estoy endeudado por un contrato, por un gusto. ¿Es necesario el gusto? Sí, pastor, algunos lo decidan. Ok, está bien. Supervisen lo que sus hijos ven. Supervisen lo que sus hijos oyen. No les compren lo que no les pueden comprar. Hay papás endeudándose a causa del gustito del hijo o de la hija. Y eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Eso es desorden. Eso es desorden. La Biblia dice que nadie puede gobernar la iglesia si no gobierna su casa. Todo empieza en casa. La autoridad empieza en nuestras casas, en nuestras propias vidas. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor. Ahora sí comienzo la prédica. ¿Está listo? Señor bendito. No vaya a voltear a ver para atrás. Vaya a Juan capítulo 5, el versículo 19. ¿Dónde está Vladimir? Ven, Vladi, ven rápido, por favor. Párate aquí, papi. Te voy a castigar. No, estoy bromeando, hijo. Me vas a servir de Dios. ¿Cómo se para Dios? Quiero ver. Fíjese que algunos tenemos la idea de que Dios está sentado así. No, así. Como Abraham Lincoln. Así va, ok. Quédate aquí. A ver, ven, Tony. Tony, ven para acá. Párate aquí. Ok. Al Espíritu Santo no lo voy a poner porque no lo podemos ver. Bueno, a Dios tampoco, pero es una representación. ¿Qué dice la palabra? Lea conmigo. Alguien lea, por favor. ¿Qué le dije? ¿Qué dice? Por eso Jesús respondió y les decía, en verdad les digo que no puede hacer nada por su cuenta, sino que sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Primera de Corintios 11:3. Vamos rápido. Ahorita empiezo la prédica. ¿Cuántos quieren conocer el orden de Dios? Amén. Ok. ¿Le encontró? Léalo fuerte, por favor. Pero quiero varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Diga conmigo, el orden de Dios.
Dígalo fuerte, el orden de Dios. Ven para acá, Abel, ven para acá, Abel, párate aquí. Hasta arriba, mijo, por favor. Necesito un joven. Ven para acá, Michael. Michael, ven para acá. Ah, por eso te estabas escondiendo, va, Manuel. Pues ahora ven para acá. Manuel, tú también, ven. Ayúdenme, ayúdenme, guys. Aquí, párate aquí en la segunda, mijo, por favor. Así. Párate aquí. Selvin, párate aquí. Por favor. Vuelvan a leer todos juntos este versículo. 1, 2 y 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ok, ponga atención. Primeramente Dios se pone en orden él. Y Dios dice, Dios es la cabeza. Dios, Vladi va a representar a Dios. Dios es la cabeza de Cristo. Tony representa a Jesucristo. ¿Está bien? Ok, esta es la institución divina. Dios. Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Así trabaja Dios. ¿Así dice la Biblia? ¿Dice su Biblia eso? Ok, en la iglesia de Dios, Dios también establece un orden. La cabeza como pastor, los ministros, los ancianos, los diáconos y la congregación. Dios se mueve todo a través de orden. Diga conmigo, orden de Dios. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque cuando nos metamos al orden, el espíritu del anticristo va a tener que ir. Porque el espíritu del anticristo es desorden. Y el desorden se va a ir cuando entendamos esta verdad. Ok, en la familia, este es el papá. Puesto por Dios como cabeza. No hay calificativo, no podemos a ver si llenan los requisitos. No, papá es cabeza. ¿Está conmigo? Él, no, mijo, ve a sentarte. Ve, Grisela. Ajá. Sí, perdón, mijo, perdón. Ajá. Pero aquel dirá porque estás escondiendo, fíjate. Ajá. Ella es la idónea, ella no es otra cabeza. Vamos a ir a la Biblia. Quédate aquí, mijo. Ponga atención a esto. ¿Cuántos quieren conocer el orden de Dios? Sí, vamos a ser bendecidos. Ponga atención. Entonces dice 1 Corintios que está el Padre y que está Cristo. Cristo es la cabeza. Pero dice la Biblia que Jesucristo es la cabeza de la iglesia también. A ver, leamos esto. Efesios, todos juntos. Uno 21. Ajá. Sí. Léelo fuerte, por favor. Sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sigue. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ok, la iglesia representa una autoridad y la autoridad de la iglesia es el pastor, el ungido, el apóstol, el profeta, lo que sea, pero es la autoridad de Dios dentro de esta institución. El cielo es como una institución, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia también, pastor, líderes y la congregación. Hay un orden. El matrimonio es exactamente igual, papá, mamá e hijos. Ponga atención a esto. Ahora, miren lo que dice. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y se la dio por cabeza a la iglesia. Entonces, aquí Él le delegó autoridad a Jesús para que Jesús viniera. Jesús venció al enemigo y tomó toda la potestad que el enemigo tenía, toda la autoridad. Potestad es autoridad. Y se la dio a la iglesia. Entonces Jesús vino. Bájate, hijo, bájate. Párate ahí. ¿Saben ni cuánto medía Jesús? Fíjate, pero Jesús tomó la autoridad sobre la iglesia. Efesios capítulo 4 y versículo número 11. Vamos todos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Ponga atención, Dios constituyó por medio de Jesús apóstoles, ministros, pastores, ancianos y maestros, para que los pastores edifiquen la congregación. Orden, diga conmigo orden. Entonces aquí está Jesús. Entonces dice una vez más, vamos a leer todos, 1 Corintios 11:3. Sí.
Fuerte, alguien léalo. Léelo, hija. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ajá. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ok, vaya a Efesios 5:22. Aquí ya pasamos al siguiente nivel. Jesús es la cabeza de todo varón. Ya entramos a la familia. ¿Está conmigo? Vayan a Efesios 5. Ay, ay, ay. Pero sometete porque es tu autoridad. Aunque sea chaparro. Es Jesús. Ok, Jesús es la cabeza de todo varón. ¿Así dice su Biblia? Diga conmigo orden. No, dígalo fuerte. Orden, diga. Orden. Ok. Él es la cabeza, Jesús, de él. Ok. Lea que dice Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Ahí, las casadas tienen que estar sujetas a sus maridos como al Señor. Mire, el Señor se sometió como el Señor. Ok, el Señor se sometió. Jesús fue obediente hasta la muerte. Oh, tú eres Jesús, ¿verdad? No, tú eres el pastor. Tú eres el pastor. Ok, entonces, ¿qué te bajaste ya? Subiste. Te quitaron la identidad. Ok, Jesús es la cabeza de él. Él es la cabeza de ella. ¿Cuántos están conmigo? Lee el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, Ajá, sigue. así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Así nada más. Colosenses 3:18. Ponga atención porque Dios desplegó todo el orden. ¿Cómo deben de ser las cosas? Recuérdese, el esposo es esposo. Ella nada más tuvo chance de escogerlo antes de casarse. Ahorita ya es su esposo. No le queda otra que someterse. Si ella se revela a su autoridad, puesta por Dios, porque esa autoridad no se la puse yo, el pastor, esa te la puso Jesús, como cabeza. Si ella se revela a su autoridad, ella está en desorden. Entonces entra el espíritu. ¿Y a quién va a agarrar? Miren, los demonios no van a la gente dura, van a la gente vulnerable. Levanta tu cara, hijo, como que ya no. Lee Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 20. Oiga, Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ahí está. Oiga, aquí entramos el Dios Padre, Espíritu Santo, sobre la iglesia, sobre el pastor. Ahora Jesús está sobre la familia, sobre la cabeza sobre la ayuda idónea y sobre los hijos. ¿Qué dice el 20? ¿Volver a leer? El 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obediencia es esto. Sí, mamá, sí, papá. Orden. No me gusta lo que me estás ordenando, pero son mi papá, mi autoridad. Yo me someto. Esto conviene. Esto les conviene. Al que más le convenga ser obediente va a ser a nuestros hijos. Pero también a él. Porque dice la Biblia en Timoteo, si tú quieres gobernar la iglesia, gobierna bien tu esposa y que tengas tus hijos en sujeción. Si tu hijo no se sujeta a ti, tú no calificas para ser autoridad en la iglesia. ¿Sí o no? Porque el Padre, por medio del Espíritu Santo, entonces, si tú no tienes en sujeción a tu hijo, ilegalmente Jesús está en tu casa, porque estás en desorden. Entonces, eso no te da a ti la capacidad de someterte al pastor. Porque el que no gobierna su casa, no puede estar en la iglesia ejerciendo autoridad. ¿Alguien está conmigo? Denle un aplauso fuerte. Siéntense, guys. Thank you. Entonces sí lo entendimos. Gracias, muchachos. Gracias, Manuelito. ¿Cuántos lo están entendiendo? Diga conmigo, orden de Dios. Romanos 13:1. Vamos a Romanos 13:1. Ahora sí empiezo la prédica. Gloria a Dios. Léalo a alguien, pero bien fuerte. Ahora con más revelación va a entender este versículo 13:1. Vamos, por favor. ¿Qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. El don, mija, por favor. Así que
Wow. Ok, ok. Ok, solo míreme. Aquí estaba Abel y aquí estaba Griselda, ¿verdad que sí? Ok. Yo soy Abel. Ponga atención, yo soy Abel. Yo soy la cabeza de mi familia. Lo único que me quita a mí el derecho legal de ejercer autoridad sobre mi esposa y mis hijos es que yo no me someta a Cristo o a mis autoridades dentro de la iglesia. Espirituales, dice la Biblia. Sométanse los unos a los otros. El que yo no me someta hace ilegal el sometimiento de mi esposa a mí. Ven, mamá. Yo puedo demandarle a mi esposa que se someta a mi vida, porque yo tengo la revelación de que soy la cabeza, aleluya. Pero ¿qué si yo no me someto a las autoridades puestas por Dios sobre mi vida? Yo la estoy manipulando. No estoy ejerciendo autoridad, estoy ejerciendo manipulación. La Biblia dice. Y si tú no te sometes a mí, la Biblia dice que por tu culpa va a entrar la maldición. Pero ¿qué si yo no me someto? Y legalmente ella se va a someter a mi vida entonces, porque es desorden. Entonces dice así la Biblia en Salmo 91. Al que habita al abrigo de la... Aquí quedaría bien Vladi. Morará bajo la sombra del omnipotente Dios. El problema lo que nos saca de la habitación de Dios y de la cobertura omnipotente de Dios es la falta de sometimiento. Ese es en mi caso. ¿Qué si ella se revela y dice, no, yo quiero ser cabeza también? Porque en este país la mujer tiene el mismo derecho que los hombres. Y el sistema dice que si... Usted no se mueve en base al sistema, usted se mueve en base a los principios de la palabra de Dios. Oiga esto, la sumisión no es inferioridad. Por favor, Jesús no es menos que Dios ni el Espíritu Santo. Esto es una cuestión de orden. Entonces, si ella decide no someterse y me quita mi autoridad, ella hace que la familia se convierta en un monstruo. ¿Qué le parece ver a un animal con dos cabezas? Es un monstruo. No hay nada más feo que la mujer quiera parecer hombre. Y un hombre es verdadero hombre hasta que está en el orden de Dios. La sociedad nos dice que es el que más da, que el que más trae, que el que saca a pasear, que es el que más grita, el que más bigote. No. La Biblia dice que un verdadero hombre es el que está sujeto a Dios, el que está en orden de Dios. Mientras yo no sea un verdadero hombre, yo nunca voy a ser una verdadera mujer, aunque se vista bonito. Aunque se vista muy bonito, si ella no está en sumisión o en orden, más bonito, ¿verdad? Lo que tú decías, es una palabra más bonito, ¿verdad? En orden. Nuestra familia es un monstruo y ella no tiene la figura que debe de tener delante de Dios, ni yo. No hay nada como un hombre que no esté en la posición que Dios quiere que esté como cabeza. Imagínense los hijos. El orden nos conviene, porque cuando entra el orden, entra la verdadera autoridad sobre nuestras vidas. Una mujer es verdadera mujer hasta que está sometida. Pastor, entonces tengo que hacer todo lo que mi esposo me diga. Si él hace todo lo que Cristo le dice, sí. Si él no hace lo que Cristo le dice, él es un usurpador de autoridad. Aunque grite y aunque brinque, bíblicamente, él no tiene autoridad sobre nadie. Por eso es que los hijos se rebelan. ¿Por qué? Porque lo único que hace es gritar. Pero mientras no esté en orden, lo que él diga no va a producir un efecto en el espíritu de rebeldía o del anticristo que esté sobre el hijo. Entonces, entendiendo esto, ella me tiene que dar mi lugar a mí. Si mi hijo dice quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y yo le digo no, ella me refuerza a mí mi autoridad. Y ella dice, tu papá dijo que no, porque los hijos son pilas y lo primero que hacen es ir a la mamá. Y si es alcahueta ya la hicieron. Entonces lo que pasa es que el diablo le quita la autoridad al hijo, al papá. Y el hijo sabe que puede manipular. Es que esto es de ida y vuelta. Puede manipular a la mamá. Y va donde la mamá. Si la mamá no tiene la revelación del orden, le quita el lugar de cabeza al hijo y al papá. Y si él no es cabeza, ella no puede ser corona. Hello.
¿Dónde va a poner una corona? No se la puede poner aquí. La corona va en la cabeza, hija. Entonces vas a hacer corona hasta que tengas cabeza. ¿Alguien está acá? Termino con esto, gracias mami. Termino con esto. La autoridad no tiene que ver. Oiga esto y ponga mucho cuidado. Y se lo dice su pastor. Yo no estoy buscando que usted sea... No me voy a malentender. Ni tengo palabras para decirlo. Yo no estoy buscando nada. Solo que usted sea bendecido. Si yo soy el hombre que Dios puso en esta casa y usted cree que yo soy el siervo de Dios, le va a corresponder en algún momento someterse cuando usted lo entienda. Yo nunca voy a imponer que usted se sujete a mi vida. No. Y nunca le voy a dar un consejo que usted no quiera recibir. Si usted reconoce que yo soy un siervo de Dios, usted va a buscar el consejo del siervo de Dios. Porque reconoce que es el siervo de Dios, que es la cabeza que Dios ha puesto sobre su vida, espiritualmente hablando. Pero si no lo reconoce, por mí no hay ningún problema. ¿Me entiende? Sí me voy a entristecer en algún momento, porque posiblemente un consejo de Dios en mi vida le hubiera servido. Porque yo soy el ungido de esta casa. Yo soy el que Dios puso en esta casa. Y estoy aprendiendo a ser una buena autoridad, un buen padre. No quiero manipularlo con esta enseñanza que usted quiera decir, el pastor esto lo preparó para decirnos que no. No es eso. Es que su vida sea bendecida a través del orden de Dios. 2, que usted tenga autoridad sobre todo espíritu. 4 áreas en las cuales usted va a recibir total autoridad cuando se meta al orden de Dios. Número 1, sobre el pecado. Has estado batallando con un mismo pecado y te has sentido culpable por ese pecado y no has adorado ni servido a Dios por causa de ese pecado. ¿Sabes qué gobierna ese pecado? La falta de autoridad sobre tu vida. Ese demonio no se va a ir de tu mente, ni de tu corazón, ni de tu medio ambiente, hasta que no te sometas a la autoridad. Someterse a la autoridad no es ser una propia, es depender de una. Yo echo fuera un demonio en el nombre de Jesús. Yo represento a Jesús. Yo represento a ese gobierno. Yo no vengo a echar fuera un demonio en nombre de mi nombre, sino representación de un ser perfecto. ¿Alguien está conmigo? Entonces el sometimiento y el entendimiento de la autoridad nos va a dar autoridad sobre el pecado. 2, sobre los demonios. 3, sobre la enfermedad. 4, sobre la calamidad. No dije la pobreza, dije la calamidad. ¿Alguien está conmigo? Sobre todo lo que te quiera destruir. Con esto termino. Pastor, entonces hay que someterse a la autoridad. Sí, hijo, te conviene. Te conviene. Dice Romanos 13:2 que si tú te opones a la autoridad que tienes ahorita, te estás oponiendo a Dios. ¿Y sabes qué es lo malo y lo que me da tristeza? Que la condenación va a estar en tu vida. No vas a ser feliz. No lo vas a hacer. Puedes hacer todas las demás cosas y ahí no vas a tener argumento legal para ser atacado. Pero si no te sometes, hay un argumento legal y es suficiente uno. Un demonio es suficiente para querernos quitar el sueño y no dejarnos dormir. Eso recibimos cuando recibimos la revelación de la autoridad. Autoridad es orden, no es superioridad. Vamos a aprender más adelante qué sí es y qué no es y cómo se debe de utilizar la autoridad. Pasar en aquellas personas. ¿Cuántos lo creen? Ok, entonces entendiendo esto, cosas que usted no debe de buscar en alguien para reconocerlo como autoridad. Número 1, la autoridad no es por el conocimiento. Dios ungió a Selvin y a Verónica como ministros. Dios los puso como ministros de esta casa, como siervos de esta casa. Ellos tienen un llamado pastoral sobre su vida. Él y Verónica. Ven para acá, Verónica. Ellos tienen un llamado de parte de Dios, como todos ustedes. Estoy poniendo un ejemplo. A ellos Dios los puso. Selvin sabe hablar o no inglés, eso no te debe de importar. Estudió o no, eso no te debe de importar. Tiene dinero o no, eso no te debe de importar. Conoce todo lo que tú quisieras, eso no te debe de importar. Él es la autoridad que Dios puso en este lugar. Y si Dios la puso, es una autoridad. Yo no lo puedo calificar. Otra cosa, ten mucho cuidado con la familiaridad, porque la familiaridad quita el poder de la bendición por medio de la autoridad. Selvin no es tu amigo. Yo se los he dicho a los papás de los músicos. Cuando el músico entra acá, el adorador, dejan de ser sus hijos. Aquí pasa, se convierten en siervos de Dios y yo soy su autoridad. Aquí incluso sobre sus papás. Cuesta entender esto, ¿verdad? Así es.
Porque yo a ellos los trato como siervos, no como humanos normales. Entonces ellos recibieron una autoridad de parte de Dios que no debe de ser calificada. El problema es que si tú calificas, si las personas cumplen tus requisitos para autoridad, nunca lo van a hacer. Y si tú resistes a una autoridad puesta por Dios, tú estás resistiendo a Dios. Siéntense, guys. Thank you. ¿Alguien está acá? Dios puso en esta casa servidores, puso diáconos. Hay gente que viene a hacer la limpieza. Cuando esas personas están aquí adentro, esas personas tienen la autoridad aquí. Cuando los servidores están sirviendo, ellos tienen la autoridad aquí. Y la Biblia dice, sométanse a todos, dice, a todas personas. Incluso cuando un pastor viene aquí, la autoridad sigo siendo yo, aunque él tenga más kilómetros que yo, aunque más millas que yo. Igual cuando yo voy a otra iglesia, yo reconozco la autoridad y me someto a ella. Si la autoridad me dice 5 minutos, 5 minutos. ¿Alguien está conmigo? La autoridad es una garantía de que nos va a ir bien. En la iglesia, en la casa, aún en nuestro trabajo. Grítale a tu manager y vas a ver que en 2 días ya estás para afuera. El hombre puede ser, tener y no tener y ser lo peor, pero es tu manager. Y aún ellos necesitan ser obedecidos, porque toda autoridad es puesta por Dios, dice la Biblia. Toda autoridad. Presidentes, gobernadores, todo lo que usted quiera. Cuanto más en la casa del Señor, que es para nuestro beneficio, que es para nuestro bien. ¿Cuántos entienden más de autoridad hoy? Jóvenes, tengan cuidado. No manipulen a sus papás. No les pidan lo que los demás tienen. Hijos, ustedes no necesitan tener para ser. Ustedes ya son. Tengan buenas cosas. Anhelen las buenas cosas a medida de que sus papis los puedan comprar. Anhelen lo mejor, porque somos hijos de Dios, podemos tener lo mejor. Pero no manipulen a sus papás. Porque una de las características que los papás por aquí, por lo cual le dan todo a sus hijos, es porque no tienen con ellos tiempos de calidad. Por eso creen que dándoles van a llenar ese vacío que ellos tienen de soledad, porque es un vacío de soledad. Y la soledad le quita la autoridad a uno. Los jóvenes nos ven a llegar a la casa y hasta qué hora nos vieron, ya no. Pero eso tiene que cambiar. No estoy diciendo que no, que el trabajo, no. Tiene que ver con cómo tú estás gobernando tu casa, tus hijos. Yo quiero que nuestros jóvenes sean exitosos. Yo quiero que nuestros jóvenes no estén influenciados por ningún espíritu. Pero vamos a comenzar en nuestra casa. ¿Qué le parece? Póngase de pie si usted quiere comenzar conmigo en la casa. El Señor es bueno. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte al Señor? Si el Señor me permite, vamos a seguir aprendiendo acerca de la autoridad. Levante sus 2 manos al cielo. Sí, Señor. Gracias por tu palabra, por tu presencia. Señor, tu palabra sin tu poderosa unción, tu palabra con tu poderosa unción, Señor, cumple un efecto transformador en nosotros, tus hijos. Si alguno de nosotros, Padre, no conocíamos ni entendíamos la autoridad y nos habíamos revelado a ella, perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Hoy conocimos esa verdad, Padre, y danos la fuerza para caminar en obediencia. Posiblemente será fácil o será difícil someternos a las autoridades que tú has puesto, pero hoy entendemos que trae beneficio, tanto en la iglesia como en el matrimonio, como en la casa, Señor. Te damos gracias, te honramos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra poderosa. Gracias porque pones una medida mayor de autoridad y de entendimiento en nuestras vidas. Dígale gracias al Señor ahí donde está. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor entonces.